Manual del exorcista. Capítulo 4. Casos. Los casos de posesión que aparecen en la mayoría de los libros sobre el demonio tienen el problema de no haber sido presenciados directamente por aquel que finalmente los puso por escrito, sino que se basan en testimonios. Y por lo tanto siempre plantean el problema de la fiabilidad, hasta qué punto sucedieron las cosas tal como las cuentan los testigos. Mi experiencia es que en este campo los impresionados testigos suelen magnificar las cosas, ya no digamos nada si entre el hecho y su puesta por escrito han pasado algunos años. Por eso el valor de esta parte del libro es que yo puedo dar fe de lo que aquí se cuenta, ya que estos casos los he conocido y tratado yo personalmente. En la relación que haré de cada persona tratada siempre distinguiré claramente entre lo que la persona me cuenta y aquello de lo que fui testigo directamente. Evidentemente solo puedo dar fe de lo que he visto, acerca de lo que me cuentan ni yo mismo a veces puedo hacer un juicio claro. Creo que para los especialistas, tanto exorcistas como psiquiatras, será de utilidad por fin disponer por escrito de un buen número de casos seguros y que reflejen la variedad de tipos de posesos que pueden llegar a un departamento diocesano de atención a supuestos posesos. Por otro lado, la utilidad también de esta recopilación de casos que ha durado años está en dar a entender a los exorcistas que la inmensa mayoría de los casos que llegan a nosotros son casos que están muy lejos de cualquier tipo de espectacularidad, y que, por el contrario, requieren, por parte de quienes los atendemos, de una gran paciencia por lo tediosos que son. Labor que tiene que ver, muy a menudo, más con una labor de confesionario y de asesoramiento psicológico, que con lo que se suele escribir en un guión de cine. Hay casos espectaculares, pero son pocos. Incluso en los casos en que hay una fuerza demoníaca actuando, en la mayor parte de esos casos, su acción es tan invisible y sutil que no tienen nada de extraordinario. Sin duda, conocer en detalle el día a día de este ministerio a través de estos casos, va a quitar mucho misterio a esta labor, pero había que plasmar lo más fielmente posible la realidad, por muy desmitificadora que sea esta. Los casos que pongo a continuación tratan de mostrar con la mayor amplitud posible la gama de fenómenos demoníacos que puede tener que atender el exorcista. La gama de casos que llamarán a su puerta pidiendo su consuelo y ayuda. En la recopilación que sigue hay casos extraordinarios y sorprendentes, casos que sí que serían adecuados para una película, pero que no se equivoque el futuro exorcista. Los casos recopilados aquí son tantos por haber sido reunidos después de años de atender a muchas personas. Casos que no constituirán la labor ordinaria del que se dedique a este ministerio unas pocas veces. Esta lista de casos que sigue trata de ser representativa, no omnicomprensiva de todo lo que me ha llegado en estos años. Transcribir aquí todos mis archivos acerca de casos hubiera sido tedioso y sin duda repetitivo. He preferido simplemente mostrar la gama de hechos que pueden llegar a suceder. Caso 1. El caso más importante que he tenido en mi vida ha sido el de una chica a la que he dado en llamar Marta. Un caso que durará 8 años de exorcismos, y al que se sumó otro sacerdote orando conmigo a partir del tercer año, y un tercer sacerdote en parte de la etapa final. Entre los tres rezamos 3 horas y media cada semana. Este caso, ya concluido, fue tan largo y prolijo de detalles, que aquí solo va a poder ser resumido en sus líneas más generales. Una explicación cabal requeriría un libro solo para explicar este caso. Marta era una universitaria en la que aparecieron signos de posesión, trances, convulsiones, perfecto entendimiento de lenguas por ella desconocidas, hablaba lenguas extrañas, mostraba aversión a lo sagrado, etc. En ocasiones conocía cosas completamente ocultas que yo a nadie había comentado.
Por supuesto entendía el latín cuando le hablaba en ese idioma. Incluso en 3 ocasiones llegó a levitar, una de ellas encima de un sillón. Yo no fui testigo de ninguna de estas levitaciones, pero sí del resto de fenómenos aquí descritos. 8 años de oraciones, a razón de más de 3 horas semanales como media, es algo que acaba con la paciencia de cualquiera. Pero ni su madre ni yo albergamos la menor duda acerca del carácter sobrenatural de lo que ella padece. En las sesiones han salido muchos demonios, pero la razón de que el caso haya sido tan largo, al principio, radicaba en que existía un chico obsesionado por ella, obsesionado por obtenerla sexualmente, y el cual pertenecía a una secta satánica. Los demonios a través de ella, en las sesiones de oración, nos decían que ese joven seguía invocando al demonio para conseguirla. La secta entera, en ocasiones, invocaba al demonio con ese propósito, habiéndose planteado este asunto como un reto. Nosotros exorcizábamos a los demonios, pero el chico obsesionado con ella volvía a invocarlos para que entraran. Así semana tras semana. El Señor nos dio a entender, por medio de la misma posesa, que el único modo de acabar con esa situación era orar por el miembro de la secta satánica para que se convirtiera. Si no se convertía, Dios mismo pondría solución a esta situación. El caso se había alargado tanto para dar tiempo al miembro de la secta satánica a que se arrepintiera, antes de que la justicia divina cayera sobre él con todo su peso de eternidad. Aunque también se nos dijo muy a menudo, que el caso era tan largo porque el Señor por sus sufrimientos estaba ayudando a muchos otros casos a lo largo y ancho del mundo. Es decir, la idea de colaborar con la redención de Cristo. La idea cristiana de que nuestros sufrimientos, si son recibidos con amor o, al menos, con resignación cristiana, son transformados en gracias que ayudan a otros seres humanos. El nombre del chico dejó de aparecer en las sesiones, y este segundo aspecto, el del valor sobrenatural de la perseverancia en el sufrimiento, parecía que era la única razón para que Dios permitiera una duración tan prolongada. En este caso, a través de ella, en ocasiones, los ángeles nos hablaron, dándonos aliento, moviéndonos a la fe y el amor a Dios. A veces, olimos perfumes en una parte concreta del aire de la capilla. Seguimos orando por ella con la tranquilidad de que ninguna oración es infructuosa y que la obediencia a los planes de Dios obtendría su premio. Se liberó al cabo de 8 años y hoy día, tantos años después, lleva una vida completamente normal. Caso 2. La noche de Halloween, un niño de 11 años notó que una sombra se le acercaba. Yo le pregunté a la familia si ese día el niño había hecho algo especial. Se me dijo que ese día, su hijo no había hecho nada de especial relevancia, salvo disfrazarse de calavera con un machete y con una bola de la que surgía sangre. Era un disfraz para la fiesta del colegio que desagradó a su madre por lo excesivamente sangriento que era, pero ya estaba comprado. Yo no vi claro que el disfraz tuviera relación con el hecho de que una presencia se le manifestara. Lo cierto es que esa noche fue cuando se dio el primer síntoma de todos, la aparición de la primera figura humana. A los 2 o 3 días comenzaron para el niño las pesadillas, temblores y mucho miedo. Veía más figuras humanas por la casa, especialmente por un pasillo. De la habitación de su dormitorio a la cocina había que llevarlo en brazos tapada la cabeza con una manta porque era tal el pánico que las figuras del pasillo le daban, que se negaba a pasar por ahí. Pues en un lugar concreto del pasillo veía a personas que le querían agredir. Comenzaron las noches en las que hasta las 2 o 3 de la mañana no podía dormir el niño por el miedo terrible que le provocaba la visión de esos hombres. Él veía hombres, no algo parecido a hombres, sino hombres normales que le decían cosas, le insultaban y amenazaban.
Esos hombres llevaban un machete. El niño refería que a uno de ellos le veía con sangre, y con la cara tapada con algo negro. También aparecieron en sus sueños, con uno de ellos persiguiéndole para matarlo. Estos síntomas fueron agudizándose. Así que los padres decidieron consultar a una tarotista, por probar. La señora dijo que ella podía solucionar ese problema. Les cobró 300 euros y le dijo a su padre que se marchara a casa, que ella esa noche a solas haría lo que tenía que hacer. El padre había ido a consultar solo sin llevar al niño. No se sabe qué hizo ese día aquella pitonisa, pero lo cierto es que ese mismo día por la noche fue cuando el niño queda poseso. El niño por primera vez ya no es que vea hombres a su alrededor, sino que un ser maligno habla a través del niño y lo mueve furioso por la casa, como si el demonio le hubiera entrado dentro. En los días siguientes comenzará un comportamiento que les va a acompañar durante 5 largos e inacabables meses. A veces el niño se autolesionaba con cristales o hierros. Desde que queda poseso no podrán comer con él en la cocina, porque se dirigía hacia los cuchillos y los agarraba para tratar de matarse. Durante meses tendrá que hacer todas sus comidas solo con cuchara y tenedor, pero nunca con cuchillo, pues ante la presencia de una hoja afilada la agarra y trata de clavársela o amenaza a la familia con ella. En otras ocasiones se produce la pérdida de su voz y solo puede susurrar. Otras veces no puede tragar nada y se tiene que pasar medio día o un día sin comer ni beber absolutamente nada. Una vez llegará a estar día y medio sin comer ni beber. Como es lógico, a los pocos días de comenzar esta conducta, los padres llevaron al niño al médico de la Seguridad Social. El médico los derivó de inmediato al psiquiatra. Después de hacer todas las pruebas, se le diagnosticó un cuadro de alteración de conducta de inicio brusco. Durante el medio año de tratamiento, el niño no mejorará. Tras varios meses, después de probarlo todo, la psiquiatra acabará por recetarle solo tranquilizantes. Y algo después, finalmente, la especialista reconocerá su impotencia para curarlo y se limitará a ordenar que el niño ya no puede perder más clases y que por tanto ha de ir al colegio en ese estado. La madre insistió en que el niño formaría un espectáculo tremendo en la clase cada día, pues que lo encierren en una sala del colegio con llave hasta que se calme, fue la respuesta. La madre intentó hacerle comprender que solo en una sala rompería algún cristal para clavárselo. Pero la psiquiatra fue tajante. El colegio de ningún modo aceptó que el niño en ese estado asistiera a las clases. Los profesores, después de deliberar, decidieron una medida excepcional que en ciertos casos se practicaba y que consistía en que el Ministerio de Educación le enviara un profesor particular a su casa para que hiciera lo que pudiera. Fue en esta situación cuando los padres que nunca habían sido practicantes en materia de religión y que incluso tenían muchos prejuicios contrarios a la Iglesia y los sacerdotes, decidieron ir a consultar a un sacerdote. Ese sacerdote los hizo venir a mi parroquia. La historia que me contó la familia entera, los padres y un hermano de 18 años, más el niño, es la que he relatado aquí. Meses después les pedí que me trajeran los informes del hospital para ver con exactitud qué síntomas había provocado la posesión en ese niño. Cada posesión provoca unos síntomas determinados. El informe clínico del ingreso en el hospital lo transcribo aquí literalmente. Todo lo dice el informe más las anotaciones posteriores. Informe clínico de ingreso. Está siendo visto en este centro por un cuadro de miedos nocturnos, insomnio de conciliación y alucinaciones visuales de tipo histeriforme y ansiosas. El diagnóstico que consta en la historia clínica es de sintomatología disociativa y somatización, en mayúscula y subrayado.
F45.0 y F44.0. Actualmente sin causa orgánica que lo justifique, EEG y TAC craneal normal. A consecuencia de dichos síntomas requiere un ingreso hospitalario para estudio y se pauta un tratamiento psicofarmacológico con evolución positiva pero lenta. La mejoría clínica es positiva pero lenta. Dada la incapacidad que ahora posee el niño, sería recomendable un apoyo escolar en casa. A los padres, a lo largo de los meses siguientes, les pedí varias veces que me volvieran a describir el comienzo de todo el cuadro y sus síntomas. En una de esas veces, les pedí que se fijaran solo y exclusivamente en los síntomas de tipo físico. De la conversación con toda la familia presente, menos el niño, hay que hacer las siguientes aclaraciones externas al informe presentado antes. El niño 3 meses antes de este informe, en el mismísimo comienzo de todo, comenzó a sentir punzadas en la tripa, tan fuertes que dejó de comer progresivamente. El dolor era tal que ante la vista de sus padres se doblaba de dolor y no podía ni moverse. Para andar trechos largos y evitar estas punzadas había que tomarlo a cuestas. Ante esta situación fue ingresado durante 17 días en un hospital en el que se le diagnosticó anemia e irritación en el íleon, una parte del intestino. Estas punzadas se fueron reduciendo cuando empezaron las primeras manifestaciones del demonio y las crisis de furia. Desde la redacción del informe psiquiátrico arriba transcrito hasta que vinieron a verme a mí, transcurrieron 2 meses. Solo estuvo ingresado en la planta de psiquiatría un fin de semana. Después su caso fue seguido desde el hospital, pero viviendo en casa con su familia. El niño fue tratado por el jefe de la planta de psiquiatría. E incluso fue caso de estudio para todo el equipo de psiquiatras por lo interesante que era. Finalmente, tras 2 meses de tratamiento, como el niño decía ver figuras humanas y demonios, consideraron el trastorno como una obsesión que alguien le hubiera inducido, considerando el caso como un trastorno límite de la personalidad. Aunque en el informe transcrito se dice que hay una evolución positiva pero lenta, los padres lo niegan totalmente. No hubo ningún tipo de mejoría por pequeña que fuera. Desafortunadamente, el demonio que tenía dentro podía elegir los momentos para manifestarse y los momentos en que sabía que debía permanecer oculto. Y así nunca se produjo ni una sola crisis, una de las diarias crisis en que la otra personalidad emergía, cuando estaba presente el médico, ni una sola vez. Incluso cuando estaba ingresado en el hospital si se producía una crisis de furia y llamaban a la enfermera para que avisara al psiquiatra, el niño volvía en sí antes de que llegara el médico, y después la voz les decía que les iban a tomar por locos a ellos y no a él. Las crisis nunca las vio el médico, pero como yo comprobé sí que fueron testigos de ellas los 2 padres y su hermano de 18 años. Estos fueron los hechos que me refirieron acerca del caso cuando llegó por primera vez a mi parroquia. Aquella primera vez que vinieron a verme, cuando el coche de los padres aparcó delante de mi iglesia, el padre me preguntó que dónde llevaba al niño, pues desde que habían aparcado delante del templo el niño no podía andar, ni apenas hablar, salvo con un susurro. El padre cargó al niño sobre sus espaldas y lo bajó a la cripta donde hacíamos las oraciones. Una vez dentro de la capilla, el comportamiento de aquel niño cambió radicalmente, la voz era horrible, áspera y grosera, como de alguien adulto, profería insultos soeces, me escupía continuamente, se reía de mis oraciones, repetía despectivamente que no servirían para nada. La fuerza del niño en aquella primera sesión de oración era sorprendente. Su padre, un hombre muy fuerte, y su hermano de 18 años, muy aficionado a las artes marciales, tuvieron que emplearse a fondo para mantenerlo tumbado sobre la colchoneta.
pero el niño se escurría, inasequible al desaliento. Rezamos por él 1 hora. Después les di a los padres los consejos habituales de las oraciones que debían aconsejar al niño que hiciera cada día. En la segunda sesión, el niño volvió a escupir a la imagen de la Virgen, al sagrario. Repetía, gritando el nombre de Chambalá, como si fuera el nombre de un demonio que pudiera venir a ayudarle. El demonio que hablaba a través del niño, siempre se mostraba despreciativo. Llevábamos rezando un buen rato por el pequeño poseso, cuando sentí en mi interior que debía abrazar al niño. El niño solo manifestaba odio, así que sentí de un modo muy profundo que el abrazo amoroso sería algo que desarmaría al odio. Los padres presentes me preguntaron incrédulos si estaba seguro de que yo quería que lo soltaran para darle un abrazo. La verdad es que interiormente tuve que resistir al miedo, porque el niño pegaba todo tipo de golpes a los que le sujetaban y les agredía con una rabia y ferocidad increíbles. Acercarme a él sin que 2 personas le sujetaran suponía arriesgarme a que mis gafas salieran volando varios metros del primer puñetazo que me propinara. El niño era, ciertamente, muy peligroso, físicamente podía provocar daños muy serios. Pero, internamente, yo sentía que había que hacer eso, así que le pedí a San Miguel que fuera él el que lo sujetara, que yo me concentraría en hacer un acto interno de caridad hacia esa persona atribulada. Aunque tuve que repetir varias veces la orden de que lo soltaran, al final obedecieron. Ante mi sorpresa, el abrazo y el acto interior mío de gran amor hacia ese niño no pareció perturbar lo más mínimo al demonio que había dentro de ese cuerpecito. El espíritu maligno con el mismo descaro e imperturbabilidad se rió de esa nueva medida. Curiosamente, aunque trató por todos los medios de que no lo abrazara, una vez que lo hice se vio imposibilitado de huir de mis brazos que apenas tuvieron que hacer fuerza para sujetarlo. Gracias a Dios, no me arrancó el pelo. Varias veces agarró un mechón de mi cabeza con sus manos y fríamente me dijo, y ahora vas a ver cómo lo arranco de un tirón entero. Sin embargo, una fuerza invisible, en el último instante, le detenía, pues al cabo de medio minuto soltaba el mechón. Durante los 3/4 de hora que le tuve abrazado, temí la posibilidad real de que de pronto viera en su mano un gran mechón de mis pelos arrancado, temí por mis gafas, por mis ojos, por mi nariz que me la hubiera podido romper sin lugar a dudas. Estar abrazado a este niño diabólico era estar abrazado a alguien que quería hacerte el mayor daño posible y te tenía a mano y que había demostrado ser difícilmente controlable, por 2 adultos fuertes. Sin embargo, por alguna razón, tenía la seguridad de que en esa fase del exorcismo lo único que se podía hacer era eso, dar amor a través de ese abrazo. Pero el mismo Dios que no permitió que me hiciera ninguna herida grave, permitió que me diera golpes con la palma de su mano sobre mi calva y sobre mi nuca. Los golpes eran muy fuertes, con toda su fuerza. Y además antes de dármelo, sádicamente, con detenimiento, sin ninguna prisa, señalaba con el índice el lugar donde me iba a pegar. Y después con voz burlona me decía cosas del estilo, uy, qué pena, el daño que te voy a hacer, prepárate porque este sí que va a ser fuerte. Y acto seguido me golpeaba allí con todas sus fuerzas. Después, burlonamente, me preguntaba, ¿te ha dolido? Como yo no contestaba a ninguna de sus preguntas, añadía, bueno, no importa, el siguiente va a ser peor. Y efectivamente, volvía a señalarme otro lugar de la calva o la nuca y tras unos comentarios jocosos, descargaba la palma de su mano con todas sus fuerzas que eran muchas. Aquello estuvo todo el tiempo al borde de mi resistencia. Pero resistí porque me di cuenta de que para liberar al niño,
no podía yo hacer nada mejor que ofrecer mi sufrimiento. Me venía el pensamiento de que si Jesús había no solo orado por liberarnos, sino que también había ofrecido al Padre sus padecimientos físicos, así también convenía que yo no solo orara, sino que ofreciera sufrimientos. Y así yo estaba allí sufriendo por mano de ese demonio a través de ese cuerpo que dominaba, para liberar a ese mismo cuerpo de ese demonio. En un momento dado, fue como si yo sintiera el amor de Dios hacia ese niño y fue entonces cuando el poseso pudo, por primera vez, repetir frases de alabanza a Dios que le dije. Debo decir que las repitió tranquilo, sin odio. Ese era el fruto de ese tiempo de oración intensa unido a mi sufrimiento corporal. Los lazos del demonio sobre ese cuerpo se habían debilitado. Aunque ese debilitamiento solo se nos mostrara durante algunos momentos breves que apenas llegaban a un minuto, algo más de una hora después del comienzo, dimos por terminada la sesión. Externamente parecía que no habíamos logrado casi nada, pero aunque no viéramos mucho progreso, el demonio sin duda estaba perdiendo poder sobre ese cuerpo. Aunque se cuidó muy mucho de manifestar nada que nos diera la más mínima esperanza. En aquella segunda sesión habíamos visto al niño menos furioso y había ofrecido menos resistencia física, había comenzado el declive del espíritu, y ese debilitamiento se iba a ir acentuando sesión tras sesión, cada vez ejercía menos fuerza, cada vez sus crisis eran menos furiosas. Insistía los padres en que tenían que lograr que el niño rezara algo, aunque fuera solo con la boca sin prestar mucha atención. También logramos que su párroco le diera la comunión a solas, con la iglesia vacía, para que no hiciera ningún escándalo en la misa. Durante los días siguientes, el mayor problema, verdaderamente preocupante, fue la alimentación del niño. El demonio no le dejaba ni comer ni beber. Ante una llamada desesperada de la madre, angustiada por este asunto, le dije que si pasaba más de un día entero sin beber que lo llevara a urgencias al hospital. Hubiera yo rezado por él antes de llevarlo a un hospital, para intentar que comiera, pero vivían a muchas horas de distancia de mi diócesis. En ese momento no lo sabía, pero ahora sé que mi oración a distancia hubiera hecho también efecto. No tanto como si hubiera estado presente, pero lo hubiera tenido. Aunque en ese tipo de situaciones, la oración de los familiares podía forzar al demonio a que finalmente pudiera comer, como ocurrió muchas veces durante ese periodo de tiempo angustioso que duró varias semanas. El demonio hubiera querido dejarlo morir deshidratado, pero la oración le forzaba a no poder hacer eso más que durante una tarde o un día entero como mucho. Cuando la madre me llamaba para decirme que llevaba tanto o cuánto tiempo sin poder ni comer ni beber por más que trataran de hacerle beber un poco de líquido con una cuchara, era una situación angustiosa no solo para la madre sino también para mí. Yo le insistía una y otra vez que rezaran con mucha intensidad para que pudiera volver a tragar, pero que se pusieran un límite claro más allá del cual lo llevaran a las urgencias de algún hospital. Les dije que, en cualquier caso, por ninguna razón dejaran pasar más de un día sin que el niño bebiera. Eso en verano era mucho tiempo. Unas horas angustiosas que parecían transcurrir lentamente para todos y en las que no veíamos el fruto de las oraciones hasta que el niño por fin bebía algo por poco que fuera. Una semana después, tuvo lugar la tercera sesión. El niño no estaba en la capilla tan agresivo. Hizo lo mismo que las 2 sesiones anteriores, pero con menos intensidad. Después de orar un rato, volví a abrazar al niño haciendo yo lo mismo que la sesión anterior. El niño me agredió menos. Si la primera vez lo que daba eran golpes con la palma de la mano, esta vez eran mordiscos en el cuello o las mejillas.
Dios no le permitió que llegara a cerrar la boca arrancándome un trozo de carne, pero sí que me dejó varias dentelladas superficiales. Dios no le permitió que fuera más allá. Al abrazarle, sentía que debía hacer eso, oraba yo en silencio muy concentrado, sujetándole abrazado a él, el chico de pie y yo sentado. Mientras, sentía yo internamente que a través de mí era Jesús el que le abrazaba transmitiéndole amor. Pienso que existía en una inspiración interna a hacer eso, una teología del cuerpo en la que la acción de Dios se transmitía no solo por la oración, sino también por la manifestación del amor de Dios a través del cuerpo. El demonio muestra su odio a través de una corporalidad, el cuerpo del poseso. Y nada podía ser más torturador para ese espíritu maligno que recibir cariño de un modo visible y tangible en esa misma corporalidad sobre la que ejercía su despotismo. El amor era como si le atase primero y después penetrase en él. Aún así, atado y desarmado ese espíritu, aunque no de forma completa, la sesión acabó con el demonio riéndose y repitiéndonos que no habíamos logrado nada. El demonio hacía eso para desalentarnos, pero bien sabía él que cada sesión debilitaba más su poder. Aunque si le echábamos agua bendita, para desmoralizarnos cantaba como si estuviera en la ducha. Si le acercábamos un crucifijo, decía con toda calma, «Va, eso no me hace nada». Si le exorcizábamos del modo más solemne y fervoroso, nos despreciaba y me decía con tranquilidad, «No tienes ningún poder sobre mí». Tras la semana que siguió a la tercera sesión, en su casa, se dio un extraño cambio. El niño comenzó a comportarse como un perro. Durante un cuarto de hora o media hora, el niño andaba a cuatro patas, olfateaba todo, lamía cualquier cosa por sucia que estuviera y ladraba. En esos momentos, no había posibilidad de hablar con él pues solo respondía con ladridos. En la cuarta sesión, no hubo nada reseñable, salvo un mordisco que me dio en el cuello y que me dejó una marca grande. Creo que fue por la ayuda de Dios el que esa marca no continuara horas más tarde cuando tenía que dar una conferencia sobre los cónclaves. Era tiempo de sede vacante, la sede vacante que llevaría al cardenal Ratzinger al solio pontificio. Dar la conferencia con un mordisco en el cuello, por encima del alzacuellos, hubiera sido embarazoso. Hubo 3 o 4 sesiones de exorcismo en su propia parroquia, ya que el sacerdote recibió por fin permiso del obispo para exorcizar al niño. No hubo nada nuevo, salvo que el niño cada vez estaba más calmado en las sesiones. Entre la tercera sesión y la cuarta ocurrió otro hecho verdaderamente peculiar. Al salir un día de la parroquia del exorcista de su diócesis, después de una sesión de oración que el párroco había hecho por él, encontraron un perrillo, un cachorro de pocos meses todavía. El animal sin dueño, muy simpático, de color negro, les siguió cariñoso. El niño se encaprichó con el animalillo y les preguntó a sus padres si podía quedárselo. Los padres se lo permitieron. En los días siguientes descubrieron que cuando el niño estaba en trance, odiaba al perro y le pegaba hasta que huía. Pero con sorpresa observaron que si el perro era colocado sobre el pecho del niño, el demonio se iba, el trance se acababa y el niño retornaba a la normalidad. Este hecho era para mí algo inusitado, impensable y ante lo que no supe qué decir. Pero yo mismo comprobé que era así y que los padres no habían exagerado lo más mínimo. En los peores momentos del exorcismo, si se le colocaba encima al perrillo, el niño volvía a ser él. Si bien en el exorcismo, el trance se reiniciaba en medio minuto o en un minuto. El perro era de una dulzura sorprendente. No huía del niño a pesar de que durante sus crisis le pegara. Se dejaba mover por un extraño como yo con una docilidad extraña.
del mismo modo que en la Biblia aparece que a Tobías le acompañó durante un viaje un ángel en forma humana, y por lo tanto comiendo y bebiendo, llegué a tener la certeza de que Dios había enviado ese perro para ayudar al pobre niño que durante tantos meses llevaba sufriendo todo tipo de opresiones diabólicas. Durante las últimas semanas de la posesión, el niño comía ya cada día, pero lo hacía en un estado alterado de conciencia, hablando con otra voz y comiendo con las manos como un verdadero salvaje o mejor dicho, como una bestia. El niño se hallaba en continuo estado anormal. Se comportaba como si fuera una persona maligna y de más edad. El verdadero yo del niño debía estar inconsciente, como el de alguien dormido o en coma, pues después cuando fue liberado no recordaba nada. Lo curioso es que el niño ya no tenía momentos en que el espíritu se manifestase y momentos de normalidad, sino que el espíritu hablaba y se manifestaba a través del niño durante todo el día. Día tras día, por varias semanas, comprobaron con terror que la personalidad del niño había quedado sustituida por el yo de otra persona de más edad. El niño durante semanas habló con otra voz, comió con avidez y mostrando unos pésimos modales en la mesa. La liberación tuvo lugar unos 4 meses después de iniciada la primera sesión. Nada, absolutamente nada, nos hacía suponer que esa sesión iba a ser la definitiva. El niño, su familia y el exorcista de su diócesis estaban en mi parroquia. Ese día íbamos a rezar por una chica posesa de unos 30 años. La chica llevaba viniendo a mi parroquia durante varios meses y ella ya se comportaba fuera de los exorcismos de forma normal, de manera que la chica y la familia del niño hablaron en las escaleras de entrada a la iglesia durante un rato. Los padres estaban interesados por conocer otro caso con un problema de posesión como el de su hijo, y lo mismo sucedía en la chica, que tenía interés por conocer detalles de alguien que estaba pasando por el mismo calvario. Se trataba de una curiosidad lógica, así que les dejé hablar todo el tiempo que quisieron. Horas después, los padres estaban comentando entre ellos que se iba a exorcizar a esa chica aquella tarde, cuando fueron escuchados por su hijo, el cual dijo con convicción que él podía ayudar a ese otro caso. ¿Cómo dices?, le preguntó su padre. Que yo puedo ayudar a esa chica, repitió sin dudarlo. La seguridad del hijo sorprendió al padre. Nunca antes le había hablado de esa manera, ni había manifestado ningún interés por esos temas. El padre me comentó lo que había pasado y me preguntó si quería que el niño orase por la chica durante el exorcismo. No hace falta decir que me quedé boquiabierto ante esta inesperada petición. Era lo último que me podía imaginar que sucediese. Nunca pensé que en toda mi vida me encontrase con una situación tan intrincada como la que se me estaba ofreciendo, pero no tuve que meditar mucho la respuesta. Mire, le dije, yo no le pido que su hijo asista al exorcismo. Pero si usted quiere que asista, yo no lo voy a impedir. Pero que quede claro que yo no se lo pido. Así que cuando comenzó el exorcismo, el niño estaba allí sentado en un banco a 2 metros de una posesa furiosa tumbada en una colchoneta. Había habido personas adultas que habían pasado noches sin dormir impresionadas por lo que habían visto en los exorcismos. Si alguna vez me hubieran preguntado qué me parecía permitir la asistencia de un niño a un acto así, hubiera contestado que una temeridad inexcusable. Pero por alguna razón también yo estaba tranquilo, como si supiera que no tenía que preocuparme y que iba a suceder algo que estaba en los planes de Dios. Y efectivamente nada más comenzar el exorcismo, y a pesar de la manifestación furiosa del demonio a través de la posesa, el niño poseso se movió por la capilla con toda tranquilidad, pidiendo que le dejaran poner sus manos sobre el cuerpo de la posesa y dirigiéndose al demonio ordenándole que saliera.
recordándole que no tenía ningún poder y que reconociera la majestad de Dios. Fue todo un espectáculo ver a un tierno niño exorcizar a la posesa furiosa como si lo hubiera hecho toda la vida. Además el niño sabía exactamente qué tenía que hacer. Aún así el exorcismo se prolongó durante más de 2 horas, con un calor espantoso. Era julio. La cripta al principio estaba muy fresca situada bajo tierra, pero allí había en total unas 12 personas y, sin ventanas, la temperatura fue elevando de forma sofocante. Al cabo de media hora, todos estábamos completamente empapados de sudor desde la cabeza hasta los pies. Pero después de 2 horas la chica comenzó a agitarse tremendamente y con un gran grito el demonio salió. El niño brevísimos minutos después, igualmente comenzó a agitarse y quedó liberado. Es difícil olvidar la maravillosa escena nocturna de un padre saliendo de una iglesia con sus 2 hijos, el de 18 años y el niño liberado, y diciéndole a su mujer, «Nuestro hijo está liberado». Apenas pudo pronunciar esas palabras, pues emocionado comenzó a llorar. Los padres se abrazaron, lloraron, los hijos se unieron a los padres. La pesadilla había acabado. El proceso del exorcismo no solo había salvado la vida física y mental de su hijo, sino que la familia, muy poco religiosa hasta que comenzó el proceso de liberación, había cambiado totalmente y ya a partir de entonces comenzaron una vida de verdaderos creyentes en Cristo. Al doctor que hacía 1 año le había diagnosticado un cuadro de alteración de conducta de inicio brusco. Habría que haberle dicho irónicamente que el exorcismo había logrado un cuadro de restauración de conducta de final brusco. Dado que he sido testigo de todos los hechos que aquí se cuentan, debo hacer una precisión. Después de 2 horas de oración, estaba cansado y me había marchado a cenar solo, a una habitación que tenía en la torre de la iglesia, de forma que no fui testigo de esta liberación. Después de meses orando tanto por el niño, como por la chica, no vi la liberación de los dos. Hago esta matización a la historia pues de todas las sesiones de oración he sido testigo directo. Lamentablemente, de las 2 horas y media que duró la sesión, no estuve presente justo en el momento de la liberación, pero había allí 12 testigos que me refirieron la escena. Llegué cuando estaban dando gracias a Dios. El niño volvió a la más completa normalidad, si bien en este como en otros casos hubo todavía que rezar por él unas cuantas veces más en su parroquia. Pues algunos posesos, una vez liberados, experimentan nuevas embestidas del demonio que, una vez que sale, intenta volver a entrar durante algunas semanas. Y así algunas personas liberadas sufren durante el mes siguiente pequeñas posesiones, que se acaban con breves sesiones de 10 o 15 minutos. Estas posesiones son cada vez más breves, cada vez menos intensas, hasta que no se vuelven a producir. Yo las denomino posesiones eco, pues son como un eco de la gran posesión inicial. Caso 3. En este caso la posesión duró 5 años y el exorcismo casi medio año. Proceso de exorcismo que constó de 12 sesiones repartidas durante esos 5 meses. Una vez que quedó liberada le pedí que pusiera por escrito su experiencia para ayuda de otras personas que se encontraran en su misma situación. Aquí transcribo el relato de su posesión y exorcismo narrado en primera persona, tal como lo vivió ella misma. Doy fe de que todo lo que narra ella es veraz. Respecto al texto yo solo me he limitado a incluir algunas notas explicativas. La larga carta que me envió comenzaba así. Era el año 2000, tenía 25 años, había emigrado con casi toda mi familia a los Estados Unidos y estábamos comenzando una nueva vida. Mi vida transcurría de forma normal, con días buenos y malos como cualquier otra persona, tenía un trabajo. Estaba estudiando inglés y me adaptaba poco a poco a mi nueva situación.
Quiero aclarar que jamás he consumido ningún tipo de droga, ni bebidas alcohólicas, ni tengo a nivel personal y familiar antecedentes de problemas mentales. Llevaba solo 5 meses en tierra americana, y de un momento a otro, comencé a experimentar cambios en mi comportamiento, cambios que le atribuí a mi nueva situación. Me despertaba muy angustiada y pensamientos suicidas revoloteaban por mi mente de forma regular, algo que no me había pasado nunca. Sin embargo, pensé que se trataba de una depresión, debido a la ruptura de una relación meses atrás, que yo creía superada. Sentía que algo en mí no funcionaba como siempre, mis comportamientos cambiaron, la angustia aumentaba día a día, y algo me decía que tenía que abandonar ese sitio. Tomé entonces la decisión de regresar a mi país por un par de meses y luego viajar a Europa, pensando que así mi infierno se acabaría, pero no fue así. Al llegar a mi país, la misma angustia me perseguía y por primera vez maldije la existencia de Dios. Mi vida ya no era vida, tenía la idea de estar en una pesadilla interminable de la cual no era capaz de salir. Estuve viajando por varios sitios exóticos, pensando que unas vacaciones en el Caribe me sentarían muy bien. Sin embargo, dentro de mí un infierno se estaba desatando, no me encontraba bien en ningún lugar por bueno que fuera, sola o acompañada siempre estaba presente el mismo agobio. Absolutamente nada me hacía feliz, sentía cada vez más esa angustia, cualquier episodio negativo por tonto que fuera me hacía pensar en el suicidio. Solo podía pensar en las cosas que me hacían daño, las cosas positivas perdían valor y notaba que me costaba más superar cualquier inconveniente que se me presentaba. Era como si algo dentro de mí solo quisiera que me quitara la vida, una voz no se cansaba de repetirme en la cabeza que tenía que morir, que era un estorbo. Me aferraba a la única ilusión que me quedaba, que era conocer Madrid y de nuevo comenzar una nueva vida. Tenía la idea de que al llegar a España todo lo que estaba viviendo desaparecería. Con la novedad de llegar a un país que siempre había querido conocer, tuve una tregua de 2 días, pero al tercer día de estar en Madrid, la angustia comenzó, y ahora con más fuerza. La certeza de que algo en mi cabeza no marchaba bien me asustaba, pero no tenía ni idea de lo que realmente me estaba pasando. Siempre le echaba la culpa al lugar, a cualquier tontería que me pasaba o a lo que me rodeaba. Me matriculé en una escuela madrileña para pedir la visa de estudiante y me fui haciendo a un grupo de amigos con los que solía salir de marcha. Pero, aún así, me sentía totalmente desdichada. Después de vivir unos meses en Madrid y conocer algunos lugares de España, tomé la decisión de irme a las Islas Canarias. Pensé que el clima insular y una cultura parecida a la mía me vendría muy bien, supuestamente sería un cambio positivo. Una vez en Tenerife, comencé a estudiar, conseguí mi primer trabajo y una nueva relación llegó a mi vida, pero nada de esto me hacía feliz, mi vida ya era un infierno, había perdido mucho peso y sentía una angustia permanente. Le mentía constantemente a mi madre haciéndole creer que era feliz, pero el sufrimiento era una constante, a la cual no le encontraba una razón lógica. Mi relación con Dios y la Iglesia era nula desde hacía varios años, además noté que había perdido totalmente la fe. De hecho, pasé, de creer en la existencia de Dios, a pensar que era solo una creación del hombre para no sentirse tan solo. Le perdí todo respeto a las tradiciones católicas y no dejaba escapar oportunidad para discutir su existencia con personas creyentes. Odiaba ver imágenes religiosas y rabiaba porque otros podían creer en Cristo. Le fui abriendo la puerta al demonio, ya que una vez que te has alejado de Dios, te encuentras totalmente vulnerable a cualquier presencia maligna por medio del pecado. Pese a notar este cambio con respecto a la religión que profesé hasta mi adolescencia,
Atribuí tal cambio a la madurez y al hecho de encontrarme en un país menos creyente que el mío. Volví a mi país, y tenía la ilusión de pasar unos días sin aquella pesadilla, pero las cosas seguían igual. Al regresar a España, decidí viajar con mi novio de nuevo a los Estados Unidos para pasar las Navidades con mi familia. Pero se convirtieron en las peores de mi vida, ya que tan pronto pisé tierra americana perdí el apetito, no dormía, me despertaba con el corazón acelerado y náuseas. Experimenté unos escalofríos durante todas las noches que nunca había sentido, era un frío extraño que no se quitaba con nada, me despertaba durante la noche con sobresaltos, tenía la idea de que algo me oprimía el pecho, cada minuto era un verdadero infierno y una sensación de vacío se convirtió en parte cotidiana de lo que ya era una pesadilla. Cada vez era más fuerte aquella voz que me decía que me suicidara, que era un estorbo y que me fuera de allí. Estaba tan desesperada que quería tirarme a un coche, pero algo me detenía. Había entrado en un estado agónico, sé que suena fuerte, pero lo que yo padecía en ese momento era un total infierno. Fui invitada a 2 bodas en este periodo, de una de ellas tuve que salir corriendo porque un deseo de suicidarme me empujaba a una laguna cercana a la iglesia. Mi madre que se encontraba conmigo no entendía nada, y yo estaba convencida de que esa actitud no era normal. Mi vida se me había ido fuera de control, me estaba volviendo literalmente loca, solo pensaba en volver a España y ponerme en manos de un psicólogo. Al regresar a España, y todavía con la esperanza de salir de esa pesadilla, comencé a buscar ayuda especializada y me sometí a un tratamiento psicológico durante 8 meses, pero no obtuve ningún resultado. La psicóloga llegó a la conclusión de que se trataba de una depresión. Estuve sometida a un tratamiento farmacológico antidepresivo muy fuerte, también me prescribieron pastillas para dormir. Y la verdad es que el hecho de tener que tomar pastillas antidepresivas me causaba una angustia peor, sobre todo porque nunca había presentado síntomas como estos a lo largo de mi vida. Cada día era angustioso, soñaba con la idea de poder detener mi existencia, pasaba el día analizando cada detalle de mi suicidio. Quizás esa idea era lo único que callaba esa voz que martilleaba mi cabeza constantemente. Minuto a minuto pensaba en la forma de suicidarme, pero algo dentro de mí no lo quería hacer. Era una lucha constante entre tener que hacerlo y no querer hacerlo. Regresé de nuevo a los Estados Unidos y empeoré, llegué a la conclusión de que algo quería que me alejara de ese país, ya que al llegar allá los síntomas eran más fuertes. Me sentía totalmente sola con este problema y había programado suicidarme una vez que llegara a España. Lo tenía todo planeado, tenía claro en ese momento que estaba loca y nadie podía ayudarme, ni los especialistas, ni los medicamentos lograban una mejoría, y de ningún modo deseaba pasar mis últimos días de vida en un manicomio. Pensaba que llegaría el día en que no tuviera la cabeza lo suficientemente lúcida como para poder planear mi muerte, por lo que mi suicidio tenía que ser lo más pronto posible. Gracias a Dios, uno de los días en que peor estaba, mi madre que se encontraba preocupadísima con mi comportamiento, me pidió que le acompañara a su trabajo, ya que temía que cometiera alguna locura. De hecho, ya había pretendido suicidarme 2 días antes en los Estados Unidos, quizá el acompañarle ese día me salvó la vida. Ya había buscado por varios medios llevar a cabo mi deseo de abandonar este mundo. Primero traté de engañar a un veterinario, haciéndole creer que mi perro se estaba muriendo y que me facilitara una inyección para no prolongar más su agonía, pero me exigió que le llevara al perro. Luego traté de engañar a un farmacéutico para que me vendiera un medicamento, pero tuve que salir corriendo de allí porque iba a llamar a la policía. Una hermana de mi madre, aprovechando un descuido de ella,
me llevó a dar un paseo, y me dijo que tenía idea de lo que me pasaba, que ella y su manager me ayudarían. Me preguntó si creía en cosas que no se podían ver, y yo inmediatamente supe a lo que se refería, me reí de lo que me decía, pero por respeto, acepté su ayuda con la idea de que ya no era la única loca en la familia, ya éramos dos. Mi tía lo hacía a espaldas de mi madre, porque mi madre nunca había creído en ese tipo de cosas. Al día siguiente llegó mi tía a casa acompañada de una Biblia, y aprovechando de nuevo que mi madre se encontraba dormida, me pidió que fuéramos a orar. Después de algunas oraciones y un paseo en el que hablábamos de lo que me pasaba, de un momento a otro empecé a sentir un escalofrío, y una especie de hormigueo que corría por todo mi cuerpo. Mi voz cambió y estaba perdiendo el control físico. De lo único que me acuerdo es de mis manos y pies, que en un momento dado los miré y estaban totalmente encogidos, como en forma de garra. Me asusté mucho, no entendía qué me pasaba y solo repetía el nombre de una chica que en ese momento vivía con el que fuera mi pareja al llegar por primera vez a los Estados Unidos. No recuerdo mucho lo que pasó, solo gritos. A mi madre de rodillas en la cama en donde resulté tumbada, a mi tía con la Biblia en una mano leyendo en voz alta y con la otra sujetándome la mía, y ese hormigueo, que hasta mi tía pudo sentir. Poco a poco salí de ese trance y me di cuenta de lo que realmente había pasado en mi vida durante esos años. Pero eso solo era el comienzo de lo que sería finalmente la solución a esta pesadilla. Regresé a España, con la alegría de saber cuál era la causa de mis males y un alivio esporádico que me dio lucidez para buscar la ayuda que realmente necesitaba. Mi tía había logrado una tregua a mi tormento, pero la recaída fue atroz, los síntomas se hicieron más fuertes, no tenía paz ni al dormir. Me di cuenta que había dejado de vivir durante mucho tiempo, ya que durante la tregua que tuve, mi vida dio un giro total. Era como volver a nacer. Salía a la calle y todo lo veía diferente, quizás suene raro, pero hasta el color del cielo y de los árboles era diferente. Era como si una sombra hubiera cubierto mi vida los últimos años. Lo más extraño, es que al volver a lugares que yo ya había conocido, al verlos de nuevo los veía diferente. Quizás esto solo lo podemos entender las personas que lo hemos experimentado. Pero era como haber estado en otra realidad oscura y triste. La cruz no la llevaba sola, mi familia también lo pasaba muy mal, sobre todo por la distancia y por el hecho de luchar contra algo que nos era desconocido. Lo peor es que una vez que se sintió descubierto lo que llevaba dentro, no perdió segundo en mostrarme su infierno, se percató en darme a conocer cada uno de sus sufrimientos. Maldecía todo lo que hacía, experimenté la angustia que se siente al odiar a Dios, pero con la certeza de que nada de lo que haga hará que deje de existir. Religiosos, amigos y familia comenzaron a orar fuertemente para sacarme de ese abismo. Fue horroroso lo que tuve que pasar. No podía entrar a una iglesia porque la angustia era aterradora, y en casa cuando estaba sola golpeaba y escupía las imágenes religiosas de mis compañeras de piso. Sentía un odio inexplicable hacia Dios. Lo veía como a un enemigo, produciéndome alivio la idea de pensar que el mundo sin él era mejor. Pero, ¿cómo eliminarlo? Eso es lo que más atormentaba a lo que estaba dentro de mí. Regresé a mi país y decidí suicidarme. Con un nombre y datos falsos logré comprar mi tan anhelado cianuro. Había soñado tanto tiempo con tenerlo en mis manos, ya que en Estados Unidos y en Europa me fue imposible obtenerlo, pero cuando ya tenía todo preparado, algo no me permitió llevar a cabo mi plan. Me obligó a devolverlo y pasar una gran vergüenza. Con la ayuda de familiares y amigos, encontré 2 sacerdotes católicos que me realizaron varios exorcismos, pero mi residencia permanente era en España y no pude permanecer en mi país natal el tiempo suficiente para mi liberación.
Mi suerte en ese momento estaba en manos de Dios, yo no podía hacer más por mí, nadie podía hacer más por mí. A pesar de todo esto, seguía trabajando, y rendía de forma normal en la universidad. De hecho, saqué mi carrera sin problema. Pienso que Dios siempre estuvo ahí, dándome fuerza, a pesar de que yo dudaba de su existencia, al igual que de la Virgen María, la cual ha sido fundamental en mi liberación. Nunca permitieron que lograra suicidarme. Una vez en España, recorrí varias iglesias católicas de Tenerife en busca de ayuda, pero solo encontré incomprensión, incredulidad y a veces hasta burla. Comencé entonces a asistir a otra religión con personas muy buenas, pero que en nada podían ayudarme, además no tenían a la Virgen como referente, y yo sabía que algo muy importante faltaba. Pero seguí luchando, algo en mí no me permitía dejar de seguir buscando mi liberación. Un día de octubre estaba viendo la televisión, y me detuve a ver un programa sobre exorcismos. Justo allí vi por primera vez al padre Fortea. Me sorprendió cómo describía lo que padece un poseído y era exactamente lo que yo estaba padeciendo. Entonces me entregué intensamente a la tarea de buscarlo. Aunque ya varias personas, entre ellos sacerdotes, me habían asegurado que lo mío era una posesión, el juicio del Padre sería mi prueba definitiva. Vale la pena decir que yo no creía en nada de estas cosas, ni siquiera en Dios. Quizás mi posesión fue la prueba que Él me ofreció para comprender su existencia. Cristo se vale hasta de Satanás para mostrarnos su gran poder y su infinito amor. Tan pronto localicé a este sacerdote le pedí que me ayudara, me hizo algunas preguntas y posteriormente me dio como primera cita el día 5 de noviembre del 2004. Pero antes de que llegara ese día lo pasé muy mal. No dormía, y aunque lograra conciliar el sueño, también sufría. La angustia y el desasosiego eran permanentes, en el fondo tenía la esperanza de que todo esto llegaría a su fin, pero mi inquilino también lo sabía y me transmitía todo su sufrimiento las 24 horas del día. El fin de semana antes de entrevistarme con el padre, los síntomas se agudizaron, algo me decía que él era el que me sacaría de este infierno, pero lo que yo tenía dentro también lo sabía, porque lo que viví días antes del viaje a Madrid no se compara ni con todo lo que había sufrido en los 4 años y 4 meses que llevaba arrastrando con esa pesadilla. Es difícil explicar lo que padecí en esos días previos a la cita. Solo puedo decir que si los seres humanos tuvieran una mediana idea de lo que es el infierno, no pecarían. Además, no solo sufría de forma espiritual, sino también físicamente. El 5 de noviembre del año 2004 me presenté en la iglesia de la Virgen de Zulema, eran las 7 de la tarde. Fue empezar a subir la carretera que lleva a la puerta del templo cuando comencé a temblar, un miedo aterrador me consumía, tenía una sensación extraña. Por un lado pensaba en mi liberación, pero por otro lado tenía pavor a lo que pudiera suceder. Tan pronto como entré en la iglesia los síntomas se agudizaron, las piernas me temblaban, las sentía pesadísimas, solo recuerdo que me dirigí directamente al Padre, temblando, con náuseas y a punto de desmayarme, le dije mi nombre, nada más verme él me preguntó si me sentía mal, comencé a llorar. Me pidió que me sentara en un banco y lo esperara, debió marchar a buscar más gente para sujetarme, pero enseguida caí al suelo y de ahí en adelante mis recuerdos son muy vagos. No sé realmente cuánto tiempo transcurrió, solo recuerdo que al despertar estaba en brazos de una mujer que me transmitía mucha paz. Estábamos justo al lado de una imagen de la Virgen, no recuerdo cómo llegué hasta ese sitio, solo sé que me encontraba muy tranquila, la angustia había desaparecido y poco a poco me incorporaba. Esa mujer que formaba parte del equipo del padre Fortea me dio un mensaje en una lengua que yo desconocía, pero ella no tuvo que traducirla,
Pude comprender lo que me decía. Su voz era suave, y pude darme cuenta que ese mensaje venía de Cristo. La mujer se dirigió al sacerdote y comenzaron a hablar en inglés. Notaba que hablaban de mí, y por sus expresiones algo no marchaba bien. Poco tiempo pasó, el padre y aquella mujer se retiraron a hablar en el despacho. Yo me quedé tratando de orar con dos señoras que se encontraban en la iglesia. De un momento a otro comencé a sentir rabia, mucha rabia, quería salir de allí, pero algo me lo impedía, comencé a gritar, y otra vez perdí el control de mi cuerpo. Recuerdo que traté de salir, de hecho, al volver en mí, me encontraba cerca a la salida. No recuerdo bien lo que ocurrió durante aquel tiempo, quizás gritos, lenguas desconocidas. Recordaba imágenes del padre Fortea acercándose, de otras personas y de aquella mujer sosteniéndome de nuevo en sus brazos. Sentí de nuevo paz, estaba muy tranquila, en el fondo sabía que lo que tenía dentro estaba débil, pero permanecía conmigo. Al día siguiente el mero hecho de retornar a la parroquia fue todo un reto, algo no me dejaba, la angustia se apoderó de mí, estaba desesperada. Al llegar a la iglesia observé que varias personas se encontraban afuera, pero cuando vi al padre perdí el control físico, no sé qué pasó, cuando menos lo pensé, en un instante, unos hombres me introdujeron en la capilla, que está justo debajo de la iglesia. Nota, ella no lo recuerda porque estaba en trance. El coche aparcó y ella al verme entró en la fase previa a una crisis de furia. Aunque de momento solo me miraba silenciosa, como un animal agazapado, acorralado que no sabe qué hacer. Sabía que si me ponía a hablar con ella, se pondría a gritar. Aunque estaba sentada en el asiento trasero del coche que la había traído, mi equipo estaba perfectamente entrenado para manejar este tipo de situaciones. Me acerqué como a saludarla y antes de que pudiera decir ni una palabra 4 hombres en lo que tarda un suspiro la agarraron. Cada uno de los 4 tenía asignada una parte del cuerpo, un brazo concreto, una pierna concreta. De forma que en un segundo se encontró fuera del coche, siendo llevada en el aire hacia la cripta de la iglesia. Esto puede parecer una operación sencilla, pero les aseguro que sacar de un coche a una posesa y llevarla en volandas escaleras abajo hasta cerrar la puerta de los salones parroquiales solo se logra con un equipo con mucha experiencia. Una vez dentro de la cripta, vi de nuevo a aquella mujer. Al verla lo que yo tenía dentro se revolcaba, una voz masculina hablaba a través de mí, gritaba, maldecía y no sé qué otras cosas decía. Algunas personas que estuvieron presentes me contaron algunas cosas de las que pasaron, yo no estaba muy consciente. Algo que me sorprendió muchísimo fue la pérdida de la conciencia del tiempo, para mí fueron 5 minutos o menos. Pero para los que estaban realizando el exorcismo transcurrieron aproximadamente 2 horas. Este era solo el comienzo de mi liberación, por lo menos 2 exorcismos más tuve que pasar para ser liberada, y me considero afortunada, pues en la parroquia vi que hay personas que pasan varios años antes de ser liberadas. Contar con detalle cada exorcismo es muy difícil, sobre todo porque en muchas ocasiones no eres consciente de lo que pasa, y si las personas que se encuentran presentes no te comentan nada al acabar, no llegas a saber a ciencia cierta lo que pasó. Recuerdo la angustia que me transmitía Satanás cada vez que estaba cerca de la iglesia o nombraban el nombre de Jesús o de la Virgen. También tengo imágenes del padre y de aquella mujer que le ayudaba, la cual fue tan importante para mi liberación, orando en lenguas desconocidas. Nota, la identidad de la mujer que le ayudó y a la que se menciona en varios lugares de este relato, no aparece por deseo suyo. Se trata de una mujer perteneciente al equipo de la parroquia y que pasaba muchas horas de oración ante el Santísimo. Después de medio año, tuvo que regresar a su país, Estados Unidos.
Aprendí a saber cuando el demonio hablaba a través de mí, y a distinguir cuándo eran mis pensamientos y cuándo su voz. Se movía por mi cuerpo y se manifestaba dentro de mí, además en algunas ocasiones movía partes de mi cuerpo a su merced. Recuerdo que en una ocasión sostenía un rosario, y mi mano empezó a moverse sola y a golpear la pared. Pretendía que soltara el rosario, me hacía daño. Comencé a orar y se tuvo que detener. Cada vez que terminaba un exorcismo, me llenaba de paz, me sentía más fuerte, y sabía que Satanás se debilitaba. De los exorcismos solo tengo imágenes de varias personas a mi alrededor, la luz tenue de la cripta, yo tumbada en el suelo, varios hombres sosteniéndome, tentaciones sexuales. Y lo más importante para mí, la presencia de la Virgen María, que muchas veces la vi representada en la mujer que siempre estaba en mis exorcismos. También recuerdo que siempre me tenían que hacer entrar a la capilla forzada entre varias personas, porque lo que tenía dentro se negaba a entrar allí. Además adquiría una fuerza física inexplicable. 2 meses antes de mi liberación, cometí un error garrafal, tuve compasión con el demonio. Algo me impulsó a desear que se quedara conmigo un tiempo más pensando que me dejaría tranquila. Aquello se convirtió en una especie de pacto. Oraba por él con la idea de que así me haría menos daño y este pacto le dio más fuerza. Fuerza que aprovechó para usarla en mi contra, sin embargo nada de eso impidió mi liberación, la cual tuvo lugar el día 14 de marzo del 2005. Era el tercer día consecutivo que me realizaban exorcismos. Ya en ese momento era consciente de muchas cosas durante las sesiones de exorcismo. Lo que más recuerdo es que un hormigueo corría desesperado por todo mi cuerpo, y con mis manos lo iba sacando de mí, era como si me estuviera limpiando mi espíritu, sentía una paz, una tranquilidad indescriptible. Ese día fue muy especial para mí, sentí la presencia de la Virgen con mucha fuerza. Días antes de mi liberación, un sacerdote que estuvo presente en algunos exorcismos, me comentó que el demonio dijo algunas cosas en latín, comentó algo sobre un mensaje de la Virgen, la cual sin duda estuvo presente en todos mis exorcismos. Algo muy importante fue la ayuda de este sacerdote. El nombre del sacerdote queda silenciado en este escrito por deseo suyo, ya que por el momento cree más prudente silenciar su identidad para que pueda ejercer su ministerio de párroco con tranquilidad. Estuvo conmigo el día de mi liberación, y fue crucial en el final de esta historia. El día de mi liberación salí a hacer una caminata con él por los alrededores de la parroquia, y en medio de la pequeña excursión de 1 hora entré en trance. El sacerdote en el lugar solitario hasta donde habíamos llegado, en un rincón de aquella montaña boscosa, comenzó a decir oraciones exorcísticas y me hizo renunciar expresamente al hecho de tenerle compasión al demonio. Allí renuncié a esa especie de pacto que había realizado con él. Y la verdad es que ya en ese momento sentí que el demonio estaba muy debilitado, que ejercía menos influencia sobre mí incluso, que mientras él se manifestaba yo ya podía orar en mi interior. Mi liberación era un hecho, sin embargo el Padre consideró conveniente que regresara para certificarla, para asegurarnos de que no quedaba nada dentro. Y así el día 5 de mayo de 2005 pude entrar por mi propio pie a la iglesia, solo sentí paz dentro de ella y pude orar en voz alta con todos los presentes. Nota, en la última sesión, aquella realizada para asegurarnos de que no quedaba nada maligno dentro de ella, efectivamente vimos que no había nada dentro, que había salido todo. Pero ella todavía durante unos minutos sintió la presencia del maligno en su cuerpo, pero fuera de ella, no dentro. Sintió como la oración la limpiaba de esa presencia. Y una vez que quedó liberada sintió una gran paz y amor, una verdadera efusión de gracia en su corazón. Por culpa de quién y el por qué yo quedé posesa,
no deseo ni comentarlo, lo único que me importa ahora es que puedo entrar a las iglesias con total tranquilidad, que creo en Dios y le amo, la idea sobre el suicidio desapareció, puedo desechar todo pensamiento que no sea positivo para mí, experimentar momentos de paz y felicidad como cualquier otro ser humano, y sacar provecho hasta de las cosas no tan positivas, tanto de mi pasado, como de mi presente. En pocas palabras, volví a ser la de antes, pero con un firme testimonio de la acción de Cristo y de la Virgen María. Gracias a Dios, gracias Virgen María. Gracias, Padre Fortea. Gracias Padre, nombre que oculto, gracias, otro nombre, gracias colaboradores del Padre. Gracias a mi familia y a todos aquellos que de alguna u otra manera me han devuelto a la vida. Caso 4. Llegó una mujer de unos 40 años acompañada por el que me presentó como su marido. La mujer me refirió los típicos síntomas de aquellos que pueden ver espíritus. La impresión de verosimilitud de su relato venía reforzada por el hecho de que su bisabuela y su abuela también podían ver almas de difuntos. Pero el problema por el que vino a consultarme había comenzado 4 años antes, cuando no solo veía esas almas, sino que comenzaron a agarrarle por el brazo y a ordenarle que le siguieran. Me puse a orar por ella y enseguida se vio la fase previa al trance. Sentía ella como una incomodidad, también frío a pesar de que disfrutábamos de una agradable temperatura veraniega. Pero a pesar de que esos síntomas persistían, nada se manifestaba a través de ella. Tras más de media hora de oración, lo único que, a juzgar por los síntomas, parecía haber quedado patente era que dentro de ella había un espíritu al que le molestaba mi imposición de manos y mis oraciones. Me marché a rezar vísperas, dejando al marido y a otra persona rezando el rosario. Entonces, nada más empezar el rosario, sí que comenzó la mujer a dar gritos en trance, aunque sin perder la conciencia a pesar de no poder hablar. Los gritos cada vez eran más fuertes. 3/4 de hora, en una situación que iba increciendo de malestar y gritos, vomitó una masa de trozos de carne. Lo curioso es que ella no había ingerido nada en 8 horas, la comida había sido ligera y tampoco se había sentido pesada tras el almuerzo. El vómito de aquella carne a pesar del estómago vacío era la prueba de que ciertamente esa mujer padecía algo preternatural y no se quejaba por mera sugestión u otros problemas mentales. Solo había tenido un vómito parecido 4 años antes. Y también entonces había estado en ayunas durante más de 12 horas a pesar de lo cual había vomitado algo semejante. Fue entonces cuando la mujer comenzó a explicar una parte de la historia que había callado en la conversación previa a las oraciones. El que estaba allí a su lado, en realidad, no era su marido. Ese hombre estaba casado con otra mujer, pero mantenía una relación con ella, la presente. Su esposa al descubrir esa relación había reaccionado con odio, llamando a la amante por teléfono para insultarla y cosas semejantes. Quien hizo el maleficio no lo sabíamos, aunque era lógico sospechar que la esposa engañada llena de odio hubiera podido encargar eso a un brujo. Lo cierto era que desde que la esposa descubrió la infidelidad y comenzaron las llamadas, fue cuando la amante comenzó no solo a ver las almas, sino también a sentirlas corporalmente, a notar cómo le agarraban queriendo llevársela. A eso siguió el primero de 4 abortos no provocados, los niños de la amante se le morían antes de nacer. Dado que el primer vómito con el estómago vacío coincidió con la muerte del primer niño que llevaba en su seno, era razonable conjeturar sobre la posibilidad de que el maleficio hubiera provocado esas muertes. Les expliqué a ambos, a la amante, a la que a partir de ahora llamaré Vanessa, y al esposo infiel, al que a partir de ahora llamaré Víctor, que debían poner en orden su vida.
lo cual resultaba más fácil por el hecho de que el esposo adúltero vivía con su esposa, así que con tacto y delicadeza, fui tajante en lo referente a que había que dejar esa relación ilícita de inmediato. Por los niños muertos antes de nacer no debía atormentarse ya que habrían ido junto a Dios. Pero ella debía comenzar una vida de más oración, una vida dentro de los mandamientos de Dios. Sentado en el banco de la capilla, el marido infiel escuchaba todos mis consejos sin decir nada. Se mostraba conmovido y dispuesto a dar ese cambio también. Había habido una sucesión de hechos malos, la pasión había llevado a la infidelidad al sufrimiento de la esposa, el sufrimiento al odio, el odio al maleficio. El pecado había dado sus frutos malos. Pero todo había sido para bien, pues al ver estos frutos, tan claros, tan patentes, eso debía llevarles a abrazar una vida totalmente contraria. Todo mal es permitido para un bien mayor, les expliqué. Sin esos frutos malos, los abortos, el maleficio, ellos no se hubieran percatado de cuán errado era su camino y se hubieran encontrado con todo el día del juicio final. Dios en su misericordia había permitido que el mal llegara a una situación en la que quedara patente para provocar un cambio de vida. Quedaron ambos impresionados por mis palabras y estuvieron un rato delante del Santísimo Sacramento haciendo oración. Vinieron 2 semanas después, Vanessa y Víctor otra vez. Oramos por Víctor que no padecía ninguna influencia. Y volvimos a orar por Vanessa. Ella sintió mareos en cuanto oré por ella, tuvo que echar la cabeza hacia atrás y apoyarla en el banco. Salió de ella un espíritu. Quedé con la mujer para que una semana más tarde volviera para continuar las oraciones por ella. Eso sí, le advertí que había hecho muy mal en venir de nuevo con Víctor. Si había cortado con él, no debía dar lugar a que la relación continuara de ningún modo, y más siendo lo débil que ella era para romper esta situación de adulterio. Le dije que tenía que elegir entre seguir con aquella relación ilícita o seguir a Jesús. En otros casos doy más tiempo a la persona para que se fortalezca en el amor a Dios y vea su pecado. Pero en este caso la debilidad afectiva de ella era tal, que podía pasarse un lustro en esa situación sin cortar con ese hombre casado, que seguía viviendo con su legítima mujer. ¿Cuál fue mi sorpresa al enterarme un mes después, que a pesar de todo lo visto, de todo lo sufrido, la mujer decidió seguir con su amante? No volvió a pedir cita. ¿Qué más tenía que pasar para que ella y él abrieran los ojos? Otros pecan sin saber, sumidos en la ignorancia. Pero ellos habían visto bien a las claras, cuáles eran las consecuencias de sus actos contrarios a la ley divina. Aún así, habían decidido conscientemente seguir el mal camino. Es interesante observar que Víctor trataba bastante mal a su amante, sin cariño, solo para satisfacer sus apetitos y sin pensar, ni por asomo, en abandonar a su esposa. Y, sin embargo, Vanessa prefirió aquella relación sin afecto, sin amor, aquella pasión carnal por parte de aquel hombre que la abandonaría en cuanto ella envejeciese, antes que escoger el amor infinito de Jesús. Si él hubiera sido un hombre extraordinariamente atractivo, me hubiera ayudado a entender un poco esa situación. Pero ni él ni ella estaban en la juventud de la vida. Ninguno de los dos estaba dotado de belleza corporal. ¿Por qué preferían aquello a Dios? Parece una locura, un sinsentido supremo, pero me he encontrado más casos en los que ni la enfermedad provocada por una posesión evidente, hacen que las personas abandonen una relación en la que ni ellos se sienten a gusto. Pero en ese, como en otros casos, aquel con el que conviven les va minando la voluntad semana tras semana con la repetición de la idea de que podrían probar con otra persona. He oído hablar bien de un vidente,
me han contado de una mujer que impone las manos, ese padre es demasiado rígido, hay otros más humanos. Un par de meses después de no venir por la iglesia me acordé que tenía su dirección electrónica y le envié este email. Hola, soy el padre Fortea. Como no te he visto venir por aquí, me ha entrado el temor de que hayas decidido no cortar con la vida de pecado. En fin, solo te escribía por eso. Hasta pronto. No recibí respuesta en varias semanas, hasta que cerca de las Navidades me contestó. Hola padre, agradezco de corazón por toda la ayuda que me brindó y por todo el tiempo que me dedicó. Esta experiencia me ha acercado mucho más a Dios, más de lo que yo siempre había querido. Estoy muy contenta por eso. Continúo leyendo el Nuevo Testamento y sigo yendo a misa casi todos los días. Por cierto, leí que mientras uno tenga a Dios en su corazón será perdonado de todos los pecados y recibido en el cielo a la hora de la muerte. A mí me pareció muy severo lo que usted me dijo, muy radical y no comparto su opinión al respecto. Pretendía intimidarme, se lo digo con todo el respeto que me merece. Gracias por todo, que tenga una feliz Navidad. Creí que el caso, en lo que a mí respecta, estaba concluido. Estaba equivocado. Varios meses después, apareció de nuevo por mi parroquia. Vanessa, era cierto, había continuado yendo a misa. Al ir a misa, al no romper su relación con Dios, eso le llevó a asistir a un grupo de oración carismático. En ese grupo, una señora, que por cierto era marquesa, le pidió que le contara su historia y ella, durante varios meses, hizo una verdadera labor de amiga, aconsejándole, llevándole poco a poco al camino del arrepentimiento. Cuando llegó a mi parroquia, estaba dispuesta a dejar a Víctor y a vivir en gracia de Dios. Di por supuesto que el caso iba a ser largo, dados los antecedentes. Me equivoqué. En 2 sesiones más, fue liberada. En la segunda sesión, cayó al suelo delante del altar, gritó, se agitó y en unos 20 minutos quedó liberada. Los que allí estábamos, pudimos oler un perfume en esa parte de la iglesia, signo de la presencia de algún ángel. De rodillas, Vanessa muy emocionada agradeció a Jesús su liberación. En los meses siguientes, a pesar de todo lo sucedido, iba a seguir siendo difícil que cortara todo contacto telefónico con el marido adúltero, que comenzó a acosarla con llamadas y hasta llamando al timbre de su casa desde la calle. Le insistí una y otra vez que en cuanto oyera su voz, colgara el teléfono, que no tenía que darle ninguna explicación, que no tenía que comenzar ninguna conversación por breve que fuera, ya que ella seguía siendo débil para cortar. El demonio le tentó mucho a Vanessa con la idea de que tenía que ayudarle a él, que no debía cortar toda comunicación, porque debía hacer una labor de apostolado con él para bien de su alma. Esta ceguera siguió en ella durante varios meses, aunque el que ella sufriera algún tipo de pequeña influencia demoníaca por la que hubo que orar, acabó por abrirle los ojos. También ayudó el que le dijera claramente que era la última vez que rezaba por ella, o cortaba o que se fuera a buscar otro sacerdote. Cortó, sí, finalmente cortó. Pero Dios le iba a dar una extraordinaria forma de purificarse de sus pecados y hacer penitencia. Después de vivir una temporada completamente liberada, feliz y viviendo sin ningún tipo de disturbio preternatural, el Señor permitió que pudiera sufrir por las almas del purgatorio. En ella entraban almas errantes que tenían que purificarse para entrar en el cielo. Almas que no estaban condenadas al infierno, pero que por sus muchos pecados estaban en las moradas inferiores del purgatorio, almas que vagaban penando sobre la tierra. Cuando entraban en ella, Vanessa sentía su tristeza, su sufrimiento, sus oraciones y mis oraciones.
Hacían que finalmente esas almas, de las que ya nadie se acordaba de rezar en la tierra, pudieran ir hacia la luz. Cuando esas almas salían de su cuerpo, Vanessa se sentía completamente bien y feliz. Dios le permitía unos días de descanso, y después permitía que otra alma entrara en ella. Así, en esta penitencia, lleva varios años. Externamente tiene una vida normal en cuanto a trabajos, amigas, etc. Pero internamente su vida está completamente centrada en la oración y la expiación. Una vez cada semana o 2 semanas, oro por ella. No es el único caso que he atendido en estos años, en que este mismo fenómeno se ha dado, idéntico en todos sus detalles. Hay personas que tienen la capacidad de ayudar a las almas del purgatorio, concretamente a las que más abajo están, aquellas que pueden estar siglos y siglos penando, olvidadas de todos. Es como si Dios las destinara a ciertas madres que por el sufrimiento y la oración las llevarán de nuevo hacia la luz. Si algo he aprendido de todos estos casos que tienen que ver con el purgatorio, es que la justicia de Dios es algo muy serio, algo que nadie debería tomarse a broma. Caso 5. Me llama el capellán de un hospital. Me dice que hay una niña que va a ser trasladada de hospital, porque los médicos no saben qué es lo que tiene ni cómo curarla. La niña lleva 3 días internada porque no deja de llorar y de decir horrorizada que se le aparece un demonio que le asusta y le dice cosas. Antes de ser internada había sido una niña completamente normal, mentalmente sana, que nunca se había preocupado malsanamente por lo religioso y menos por lo demoníaco. Desde luego la preocupación por el demonio no se la había inculcado su familia, puesto que sus padres no eran nada religiosos. Baste como muestra de ello que ni siquiera habían bautizado a la niña. Los psiquiatras no acababan de entender el caso, pues la niña decía que veía un demonio, pero no se había dado, en modo alguno, evolución en ella. Aquello había aparecido de modo brusco y repentino. Por otro lado, el pensamiento de la niña permanecía perfectamente claro y lógico. El único problema era esa aparición que decía ver y las cosas que le decía esa figura demoníaca. La niña una y otra vez insistía en que el demonio le hablaba de todo tipo de aberraciones sexuales, le invitaba a que lo hiciera con un perro, con un caballo, etc. Los psiquiatras comprobaron que la medicación no hacía ningún efecto, ni siquiera los tranquilizantes. Fue espantoso para los padres comprobar que una niña podía pasarse 3 días llorando, parando solo de rato en rato. Incluso hubo que sacar de la habitación a su acompañante, otro niño, porque el estado de continuo pánico de ella lo asustaba. La niña tenía que estar con sus padres en una habitación de hospital llorando todo el día y con la única enfermedad reconocida de afirmar que veía a un demonio. Los psiquiatras se rindieron, ya habían decidido su traslado a otro hospital a pesar de que la estaban tratando varios catedráticos de la facultad que daban clases de psiquiatría, en la cercana universidad. Fue ante esta situación, cuando los padres decidieron probar con un cura. No era lo que hubieran deseado, pero ya que la niña hablaba de algo que tenía que ver con la temática religiosa y estaban desesperados, optaron por hacer la prueba. Fue entonces, tras una semana de internamiento, cuando fui llamado por el capellán del hospital para examinar el caso. Propuse a los padres que mi primer acercamiento a su hija fuera de la siguiente manera. Me vestí como un médico, con bata blanca y sin nada que me identificara como sacerdote. Entré en la habitación como un doctor que le va a hacer una prueba psicológica, una más de las tantas que ya se le habían practicado. Al entrar en la habitación vi a una niña encantadora tranquila, sentada en la cama. Me puse a hablar con ella amigablemente. Al cabo de un minuto,
La niña señaló horrorizada hacia un punto de la habitación y se abrazó a su madre llorando. El llanto era verdaderamente terrible, pues no se trataba de un sollozo de tristeza, de indignación u otro tipo al que estamos acostumbrados, sino un lloro producido por el pánico. Costó un rato lograr que la niña saliera de ese estado de pavor. Ya calmada, le dije a aquella niña dulce, que cerrara los ojos mientras yo, sin que ella lo supiera, musitaba en otra lengua una oración exorcística, poniendo sumo cuidado de que por el tono no la identificara como oración. Para que no sospechara que yo iba a recitar oraciones, le dije que la prueba consistía en que ella tenía que ir diciendo letras del alfabeto y números por orden, mientras yo le iba a hablar, pero ella no tenía que prestar atención a lo que yo dijera, pues le expliqué que la prueba consistía en ver si lograba no desconcentrarse de aquella sucesión de números y letras. Mientras ella recitaba aquello, yo le hablaba. Tardé casi 2 minutos en decir algo que fuera una oración, para que la niña no sospechara nada. Fue en ese momento cuando en medio de todo lo que yo estaba diciendo introduje una sola orden en latín. Mi sorpresa, y la de los padres, fue mayúscula cuando nada más decir yo la frase, la rubia niña de 11 años me dijo, el demonio me dice que le estás preguntando su nombre. Era cierto. Desde ese momento tanto los padres como yo no tuvimos duda de cuál era el origen del problema de la niña. Me despedí de la familia concertando hora al día siguiente para darle una síntesis de la catequesis bautismal y proceder a administrarle el sacramento. Pero bastó la oración desde casa, esa noche, por la niña, oración a distancia pidiendo a Dios por ella, para que el demonio se alejara de la pobre víctima. En realidad, no fui yo el que rezó por ella esa noche, sino que fue una señora la que rezó al menos un rosario por ella. Al día siguiente, la niña estaba completamente normal, por primera vez en 5 días. Y siguió normal en adelante. No hizo falta hacer ningún tipo de oración más por ella. El demonio no estaba dentro de ella, sino que la acosaba. Esa fue la razón de que todo acabara de un modo tan fácil. Ante la evidente mejoría, fue dada de alta al día siguiente, tras tenerla en observación 24 horas. Los meses pasaron y seguí el caso de cerca, la niña no volvió a ser molestada por el demonio. Tampoco mostró signo de trauma alguno por la experiencia, pues la madre me mostró un dibujo que había hecho, para mostrar la apariencia del monstruo que ella vio durante aquella semana de pesadilla. Delante del dibujo, la niña había comentado la apariencia de esa figura maligna sin temor ninguno. Tal como observé en los años siguientes, esta es una pauta general: los posesos, una vez liberados, no reflejan signo alguno de trauma por el recuerdo de la experiencia por la que han pasado. Lo que sufría esta niña no era el fenómeno de la posesión. El demonio estaba fuera, rondando a la niña, y por eso el demonio no tenía, digámoslo así, donde agarrarse. Eso sí, nunca supe, por más que pregunté, qué pudo provocar este ataque demoníaco, ya que nadie de la familia había tenido el más mínimo contacto con lo esotérico. Caso 6. Recibí la llamada de un párroco del sur de España. Quería contarme que en su parroquia un grupo de jóvenes entre los 28 y los 35 años hacían espiritismo cada semana. Me dijo que ese grupo de unas 8 personas contactaban con un ser desde hacía años. Se había establecido una relación muy profunda entre ellos y ese espíritu después de tantas conversaciones espiritistas. El extraño ser afirmaba ser un extraterrestre de otra galaxia, les había comunicado su nombre y otras muchas cosas acerca de sí mismo. Asimismo les había explicado muchos aspectos del mundo espiritual. También les había dado buenos consejos tales como que debían ir a misa.
En una ocasión les advirtió que debían ir a cierta hora exacta, a un lugar concreto, para evitar un mal a una persona. Y así fue, cuando llegaron al lugar, a esa hora, fue para descubrir que justamente allí estaban atracando a una mujer. La llegada de estos jóvenes puso en fuga a los atracadores. Las cosas que les decía este ser, unas coincidían con la fe cristiana, otras no. A veces les decía cosas buenas acerca de los sacerdotes, pero en otra ocasión le dijo a una chica que abortara porque el niño que tenía era hijo de Satanás y no del chico con él, que había tenido relaciones. La chica abortó. El párroco estaba totalmente seguro de la veracidad de estos contactos, porque ese ser le había enseñado a uno de los chicos del grupo a hacer viajes astrales. Y el chico le dio detalles concretos al sacerdote de que lo había visto a él en tal sitio y a tal hora, y que lo había visto llorando a solas por un asunto que solo el chico del viaje astral y el sacerdote conocían. Sea dicho de paso, la fuente que tengo de este episodio es el mismo sacerdote, así que de este punto estoy completamente cierto. Al cabo de un par de meses, me desplacé a esa diócesis a dar una conferencia, circunstancia que aproveché para encontrarme con el grupo entero que participaba de esas sesiones espiritistas. Después de escuchar de boca de los participantes los hechos que me había contado su párroco, oré uno por cada miembro del grupo. Ante mi sorpresa y estupefacción nadie mostraba sufrir ninguna influencia. ¿Cómo había sido esto posible? Unas horas después lo iba a descubrir. Por el momento me limité a darles los consejos espirituales pertinentes y a decirles que no volvieran a comunicarse con ese ser si no querían sufrir fenómenos nada deseables por parte de los malos espíritus. Después de ese encuentro, tenía la conferencia en esa ciudad. Sea dicho de paso, la conferencia tenía que haber sido en la catedral. Pero el obispo consideró que un tema así no era conveniente tratarlo en un marco catedralicio. Así que tuve que dar mi charla en un templo pequeño y anodino situado en el extrarradio. Si algún día llego a cardenal, pienso meditar con cuidadosa perfidia algún tipo de desagravio en ese mismo marco del que fui excluido. Tras la conferencia, fui a casa del chico que hacía de medium con ese ser. Pues en el grupo era siempre un mismo chico a través del que se manifestaba, y si no estaba ese chico no podían comunicarse. Antes también había yo orado por ese chico sin que se apreciara manifestación maligna alguna. Me había desplazado a la casa de este chico a bendecirla. Y fue allí donde vi que, aunque no era una persona practicante, era alguien muy sencillo de corazón que tenía un gran amor a la Virgen María. Cada día al pasar por la escalera le daba un sentido beso a una imagen de Nuestra Señora. Vi claro, que ella le había protegido de quedar poseído. El amor a la Virgen había sido su escudo. Aunque claramente le dije que si hasta ahora se había comunicado con ese ser sin pensar que hubiera nada malo en ello, a partir de ahora ya lo sabía. Estaba advertido y no podía contar con la protección del cielo de forma indefinida. Si sigues teniendo esas comunicaciones, le advertí, acabarás poseso o con influencias antes o después. El grupo, después de meditar mi advertencia y parlamentar, decidió interrumpir para siempre esas sesiones. Caso 7. Así como hay casos largos, los hay que con que se ore una sola vez es suficiente. Uno de estos casos breves fue el de una señora que se resolvió en 2 sesiones, aunque espaciadas a lo largo de un año. Cuando me vino a ver, me dijo que estaba segura que una persona en concreto le había hecho un maleficio. ¿Cómo está tan segura?, le pregunté. Pues porque yo tenía empleada a una chica, me contestó, a la que un día en un rincón escondido del lugar de trabajo le encontré muchas velas negras así como otros objetos de los que se emplean para realizar magia negra.
Lo tiré todo, me dijo, y le reñí a esta empleada. Al cabo de unas semanas, la despedí. Entonces fue cuando la chica despedida me dijo por teléfono que me iba a hacer magia negra. Concretamente le dijo, te voy a hundir. Te voy a poner gorda como una vaca. Desde entonces la empleadora comenzó a tener pasión por los dulces y a engordar muchísimo. También desde ese momento comenzó a sufrir los siguientes síntomas: no podía dormir, sufría constantes pesadillas en las que soñaba con sangre, con muertes y teniendo relaciones sexuales con la chica que le había hecho el maleficio, a pesar de que ella nunca había tenido tendencias lesbianas. Además, desde que despidió a aquella chica, notaba en sí unos inexplicables deseos de hacer daño. Por si fuera poco, a veces se le nublaba la vista, llegando a caer al suelo. Después volvía en sí sin más problemas, aunque quedaba muy cansada. Los médicos pensaron que podía sufrir de vértigos. Cabe la posibilidad de que, cuando se le nublaba la vista y se caía, lo que sufriera, en realidad, fueran los trances de una posesión. Dado que ella perdía la conciencia, no sabía lo que hacía tras ese momento en que dejaba de ver. La fase con estos síntomas tan fuertes en muchos casos no suele durar más allá de unos días o semanas, después los síntomas van menguando. Y como suele suceder en muchos casos, finalmente no quedó posesa, sino que solo sufrió influencia. Es curioso que cuando se hace un maleficio, a veces, la persona sufre los síntomas de una posesión durante unos días, aunque después solo quede en ella una influencia. En la primera vez que vino a mi parroquia, oré sobre ella durante casi media hora. La única manifestación que hubo fue la de quedarse en un estado como de sopor en cuanto comencé las oraciones. Como no hubo más manifestaciones, le recomendé lo usual, que orara cada día, que cambiara de vida convirtiéndose sinceramente a Dios y que observara si mis oraciones de ese día y las suyas cotidianas habían acabado con esa influencia o si lo iban haciendo, de forma progresiva. A partir de aquel día la mujer notó una clarísima mejoría. El cambio fue tal que se dio por completamente curada. Pero me volvió a pedir cita casi un año después, porque la chica que le había hecho el maleficio, le llamó para insultarle y amenazarle. Lo curioso fue que por teléfono, la chica, le había dicho que le iba a hacer daño donde más le iba a doler y que iba a hacer en la cara. Y efectivamente, al día siguiente amaneció con una marca roja alargada en la cara, como si de una gran cicatriz se tratara. La marca desapareció en un par de días, pero me mostró la foto que había hecho de su cara la mañana en la que apareció. Había pedido cita conmigo en cuanto tras la llamada apareció esa marca en su piel. Vino a la parroquia y oré de nuevo por ella. Nada más empezar a orar, la mujer sintió malestar, vomitó saliva. Digo que vomitó saliva porque las arcadas que sufría eran de vómito, aunque lo único que echaba por la boca era saliva y poco más. Finalmente fue sintiéndose mejor, hasta sentirse completamente bien. Había quedado liberada del maleficio. Le aconsejé después que no tuviera ningún miedo a los maleficios de su enemiga. Ella invocaba al poder de las tinieblas, pero el poder de la luz era superior sin punto de comparación. Tuve contacto con ella años después, pero ya nunca volvió a sufrir de ningún tipo de influencia.